Hola, bendiciones. Te mando un fuerte abrazo en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de volvernos a encontrar en este espacio del ministerio Semilla de Vida. Hoy, como todas las semanas, tenemos un encuentro que considero yo que es un encuentro divino, porque no es casualidad que te encuentres en este momento justo frente a esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de un tema que desde luego nos va a bendecir y nos va a ayudar, enfrentando tormentas. Si por cualquier razón no viste la primera parte de esta enseñanza, yo te invito para que vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí vas a encontrar en Semilla de Vida con Helio Galvis un mensaje que titulamos así, Enfrentando Tormentas, primera parte. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de entender qué es una tormenta y además pudimos comprobar a la luz de las Escrituras que ninguna tormenta, que ninguna dificultad, que ninguna adversidad podrá detener o entorpecer o obstaculizar los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios siempre se hará valer de su poder para llevarnos al cumplimiento profético de todo lo que Él ha determinado para nuestra vida. Por eso, hoy en el nombre del Señor quiero invitarte a que tengas ganas, a que tengas ánimo, a que te levantes con una actitud de fe, una actitud de contundencia frente a las circunstancias. Dios está contigo y esa garantía, desde luego, que es más que suficiente para cualquier situación que tengas que enfrentar, sea física, sea alguna dificultad de tu salud, de pronto un diagnóstico, de pronto un tratamiento médico que te haya golpeado. Es posible que también en la economía estés viviendo una situación difícil, algo que en tu alma te ha traído muchas cargas. De pronto tienes deudas, de pronto hay personas que te están cobrando, no sabes cómo pagar, no tienes ingresos, hay dineros retenidos que hoy te han traído una crisis económica impresionante. De pronto estás viviendo una tormenta a nivel familiar, algún miembro de tu familia, alguno de tus hijos, de pronto tu matrimonio está viviendo una situación difícil. Es posible que también estés atravesando una tormenta frente a las decisiones que tienes que tomar, las cosas que todavía no se han dado, las expectativas que tenías en el corazón que todavía no se han hecho realidad. Eso desde luego que puede traer una tormenta a nuestra vida. Decíamos en su momento que una tormenta desde el punto de vista atmosférico ya entendemos qué es, pero trayéndola un poquito al contexto personal, decíamos que es una tormenta, una agitación, una conmoción fuerte, impetuosa y a veces inesperada en nuestra vida, que afecta todo nuestro ser y desde luego también todo nuestro entorno. Y hablábamos en ese entonces de la forma como el apóstol Pablo tuvo que enfrentar una tormenta mientras iba camino a Roma. Él tenía la certeza de que Dios iba a cumplir sus promesas en él. Y la promesa era que él iba a llegar a Roma a exponer el evangelio, a testificar. Y en el camino, en las dificultades propias de la vida, tuvo que enfrentar lo que dice la Biblia fue una tormenta bastante angustiosa, bastante fuerte, tanto que el barco en el que iban terminó naufragando. Pero me gusta que la Biblia dice que aunque el barco naufragó, que aunque el barco se fue a lo profundo del mar Mediterráneo, Dios se sobrepuso y sobrepuso el poder y el propósito a esa circunstancia temporal. Y decíamos en su momento 7 consejos para afrontar una tormenta. 7 consejos. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir las 2 primeras. La primera de ellas es no te des por vencido antes de pelear. Y hablábamos en su momento de esa actitud de los que se, digamos, dieron a la deriva, se entregaron a la deriva. Apenas estaba comenzando la tempestad y dice la Biblia en el capítulo 27, versículo 15 del libro de los Hechos, que siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso en cierta manera muestra que se entregaron a la tormenta, se entregaron a la dificultad. Y eso hacen muchos cuando en el camino de la fe se enfrentan ante lo que para ellos es muy grande, lo que para ellos es demasiado fuerte y se entregan. Hay gente que se entrega, decíamos, hay gente que se entrega a la enfermedad, hay gente que se entrega a la depresión, hay otros que se entregan
digamos, a los deudores. Hay personas que se entregan, literalmente se entregan sin siquiera pelear. Nosotros tenemos que tener presente que tenemos que pelear. Con nosotros está ese poderoso gigante que con su autoridad y su poder nos levanta y nos bendice. Allí hablábamos de cómo David enfrentó a Goliat con contundencia, con vehemencia, y lo hizo sabiendo que no se iba a entregar a aquel que tenía un Dios grande, un Dios fuerte, que le había entregado tantísimas y hermosas promesas. En segundo lugar, decíamos que nosotros teníamos que echar de nuestra vida todo aquello que nos restara concentración, que nos quitara la fuerza y nos robara la capacidad. Y decía allí el texto en el versículo 18, que viendo que la nave era demasiado pesada, cogieron aparejos y comenzaron a tirar muchas cosas por la borda. Y en ese momento el Señor nos hablaba de cosas que teníamos nosotros que entender, que teníamos que sacar de nuestra vida. Cosas que no podíamos continuar llevando a cuestas. Cosas que nos estaban generando un peso demasiado excesivo, una carga sobrecarga. Es decir, no era simplemente la adversidad propia de la vida natural de todo ser humano. Todos tenemos que luchar, todos tenemos que enfrentar una situación de crisis o de dificultad. El problema es cuando llevamos a cuestas no solamente nuestros propios problemas, sino también llevamos a cuestas los problemas de otros. Otros nos han endilgado sus responsabilidades, otros nos han endilgado sus errores y hemos tenido que cargar. Eso, desde luego que es importante que nosotros lo entendamos. Hay que sacudirse, hay que sacar de nuestra vida lo que no conviene, lo que no edifica. El apóstol que escribió la carta a los hebreos dice que en esta carrera tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos seguir permitiendo que nuestra alma esté cargada. Y ahí el Señor nos hablaba de que teníamos que sacar del corazón resentimientos, rencores, odios. No podíamos seguir luchando ni llevando a cuestas el dolor de lo que me hicieron o de lo que dejaron de hacerme, del abandono y del abuso. Sí, puede que eso haya sido parte del pasado, pero nuestro futuro está totalmente limpio y el Señor está con nosotros y Él nos va a dar la victoria para poder afrontar esa situación. En tercer lugar, y para entrar en materia en el día de hoy, el consejo del Señor para ti es: nunca pierdas la esperanza. El texto en el versículo 20 del capítulo 27 del libro de los Hechos, mira cómo dice: y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol que está escribiendo esto, el que dijo estas palabras, fue aquel que le había dicho al Señor: te entrego mi vida. Pero aquí, oye bien, aquí Él está diciendo: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y es que ahí está la condición del ser humano. Ahí está la condición natural, totalmente, digamos, entendible de una persona que sufre. A veces nosotros pretendemos más bien que nuestros dolores, que nuestros temores y que nuestras crisis hay que esconderlas. El apóstol Pablo ahí dijo: habíamos perdido la esperanza de salvarnos. El corazón de una persona, humanamente hablando, se puede compungir. El corazón de cualquier ser humano se puede entristecer al punto que inclusive llevar su alma al abatimiento de creer y de suponer que las cosas no van a cambiar. Dice la Biblia que 14 días duró esa tempestad. No se veía el sol, no se veían las estrellas, que eran importantes para la navegación, porque hoy tenemos de radares, hoy usamos sonares en los distintos, digamos, embarcaciones, pero en aquella época todo giraba en torno a si se podía ver el sol, si se podía ver la luna y las estrellas. Sí, durante 14 días hubo una tempestad bastante fuerte. Desde luego que aquello era un huracán. Esto era un huracán que había traído una gran crisis y ellos no estaban, digamos, humanamente hablando, con la capacidad. Pero dice aquí que ellos perdieron la esperanza de salvarse. Y hoy el Señor te quiere decir: no pierdas la esperanza. Aunque tus ojos, aunque tu mente, aunque tu pensamiento te diga que las cosas van a terminar mal, el Señor te dice hoy:
no te preocupes, yo estoy contigo. El apóstol Pablo de pronto se dejó envolver, su alma y su corazón se inundó de sentimientos negativos, pesimistas, pensamientos trágicos, tanto que terminó diciendo, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Pero sabes una cosa, ahí estaba el Señor, como está contigo, como está en medio de tu casa, como está en medio de la situación que estás viviendo. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él dijo que te iba a acompañar. Y el texto que por supuesto hoy tienes que recordar, ese de el Salmo 91, dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor no dice que no vas a tener dificultades, lo que está diciendo es que Él estará contigo en la angustia y ahí está. Por eso dile a tu alma, como le decía David a la suya, alma mía, en Dios reposa solamente, porque Él es mi esperanza, dice el Salmo 62, versículo 5. Por eso, de parte del Señor te digo, no te rindas, no desmayes, no te resignes, no hagas como las hermanas de Lázaro, que en medio de la muerte de su hermano, desesperadas y ya decepcionadas de Jesús, lo llevaron a la tumba, lo colocaron en el sepulcro. Más bien haz como dice la Biblia de aquella mujer que aunque su hijo murió y aunque en él estaban puestas todas sus esperanzas, ella prefirió correr al profeta para pedir un milagro que levantara a su hijo de la tumba. Hoy quiero decirte una cosa, no busques al sepulturero en tu vida, busca al que tiene el poder. Por eso, en medio de la tormenta, no busques a aquel que va a sepultar tus sueños y propósitos. Más bien, busca a aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, porque Él a ti te va a levantar con gran poder. Así que la respuesta está en Dios. Si Él está contigo, hay esperanza. Y hoy este es el momento para que tu alma lo diga. Yo tengo esperanza. Y quiero que escribas en el chat, yo tengo esperanza. El diablo quiere que reniegues, el diablo quiere que te resignes, el diablo quiere que te lamentes. Pero hoy de parte del Señor te digo, tienes esperanza, porque el Señor está contigo. Ahora, en cuarta medida, para poder afrontar correctamente, superar una tormenta, tienes que llenar tu corazón de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que el mismísimo apóstol Pablo había perdido la esperanza de salvarse, él y toda la tripulación, dice el texto de Hechos 27:22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Dice el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mira, ¿qué cambió? En las circunstancias, absolutamente nada. Solo que Dios intervino en el corazón, digamos, trágico, triste, angustioso de Pablo para decirle, no te preocupes, yo voy a intervenir. Tú no vas a perecer y contigo nadie va a perecer. La voz de Dios. Mis hermanos, si tú y yo no tenemos en cuenta la palabra, nuestro corazón se inundará, se anegará de dolores, de temores, de dudas, de incertidumbres. Pero cuando tú y yo nos asimos de la palabra, cuando tú y yo nos agarramos de las promesas de Dios, la palabra tiene un poder extraordinario de cambiar toda atmósfera, de hacer que nuestro corazón triste, digamos ese corazón angustiado, pueda levantarse y decir, yo tengo esperanza. Todo va a cambiar porque Dios me lo ha dicho. La palabra de Dios le dará a nuestro corazón convicción y por ende le dará determinación. Pablo cambió su discurso, Pablo cambió su actitud, Pablo cambió, digamos, su perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios envió un ángel para decirle, Pablo, no te preocupes que no vas a morir. Pues yo vengo de parte del Señor como un emisario del mismísimo Dios a decirte, no te preocupes, a decirte, no te angusties, a decirte, no te abatas, que la dificultad no va a acabar contigo, que este problema no va a terminar en muerte, que esta dificultad no va a acabar con tu derrota absoluta. No, el Señor te dice en este momento
que Él traerá para ti una esperanza de victoria. Llénate de Dios, busca la voz de Dios, vea la palabra, que ella te dará en el espíritu una convicción, como en el caso de Pablo así sucedió. Si solo buscas y solo miras las circunstancias, por supuesto que vivirás lleno de temores y de preocupaciones, pero si miras a Dios, si buscas la palabra, si te llenas de fe, entonces tu corazón se llenará de esperanza y por ende todo va a cambiar, el ánimo va a cambiar, porque lo que le dará soporte a nuestra vida, lo que le dará estabilidad y solidez a nuestro corazón es que tanta palabra de Dios, que tanto conocemos a Dios, que tanta comunión con Dios tenemos, que tanta certeza de las promesas de Dios hay en nuestro corazón. Es necesario que tú llenes un poquito más tu corazón de la palabra. Es importante que tu alma sea, digamos, estructurada con las promesas de Dios. Que no leas la palabra solamente con la superficialidad momentánea de un momento de dolor. No. Céntrate en la escritura, céntrate en las promesas. Esta palabra tiene el poder transformador, porque dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra, esta palabra, le da a nuestro espíritu esperanza, gozo, paz, libertad, alegría de poder afrontar lo que se nos llegue a presentar. Refuerza tus cimientos. Edifica tu fe, no una fe emocional, no una fe más convincente, una fe mucho más certera, confiada en las promesas del Señor. En quinto lugar, no huyas de tus procesos. Dice el texto de Hechos 27:30 algo interesante. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el bote salvavidas, el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los romanos, soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Mira esta frase. No huyas de tus procesos. En el caso de los marineros, los que se supone que tenían que estar en la barca, los que se supone que tenían que estar en la nave, fueron los primeros que quisieron salir corriendo del barco. Dice que aparentando que querían echar las anclas de proa, lo que ellos estaban buscando era agarrar el bote salvavidas y salir corriendo. Abandonar el problema, abandonar la situación en la que para ellos era la dificultad más grande. Y aquí hay una frase importante que hoy de parte del Señor te digo, no abandones tu barco. No abandones tu familia, no abandones tu sueño y tu propósito. Mira, hay personas que cuando tienen una dificultad, lo primero que hacen es salir corriendo, huir del problema, huir de la ciudad, huir de la empresa, cerrar. Hay personas que no tienen la suficiente capacidad de afrontar los procesos, porque se acostumbraron a mentir. Dile que no estoy, dile que a ver cómo evaden el dolor, cómo evaden la responsabilidad. Se quieren esconder de las situaciones y dificultades de la vida, tanto que además quisieran irse, unos para otra ciudad, otros para otra empresa, otros para otro país, de pronto otros para otro matrimonio, porque consideran que este matrimonio no le ha ido como quisiera. Entonces, no, sabes que yo necesito buscar otra mujer, yo tengo que buscar otro marido. Y sabes una cosa, no abandones el barco, enfrenta tus luchas de hoy, hazlo con la confianza y hazlo con la determinación que te da el saber que esa situación no va a durar para siempre. Dice la Escritura que no dejará el Señor para siempre caído al justo. El Señor lo va a levantar. Por eso invito a esos que están viviendo una dificultad en su vida económica. De pronto emprendiste un proyecto, una empresa, un emprendimiento. De pronto comenzaste un nuevo sueño y te diste cuenta que en el camino las cosas se dificultaron.
De pronto te diste cuenta que no era tan fácil como pensabas al principio. Suponías, tenías expectativas inmensamente altas y al ver la realidad, al verte envuelto en una responsabilidad que para ti es muy grande porque pretendías para estos momentos del camino haber vendido mucho, haber ingresado mucho dinero a tus arcas y resulta que no, solo ha habido gastos, solo ha habido esfuerzo, solo ha habido entrega y no ha habido ninguna una recompensa, no ha habido una retribución de lo que soñabas que ya llegara a tu casa, a tu vida, a tu economía. Pues entonces tú dices, no, yo voy a abandonar esto y me voy, cierro esto. Muchos sueños simplemente se abortan cuando se enfrentan a la responsabilidad de la dificultad. Algunos no pretenden. Yo quiero decirte una cosa, por muy grande que sea el problema, por muy adversa que sea la situación, si Dios te dio esa promesa, pues sigue trabajando. No lo hiciste por emoción, lo hiciste con anhelos y con expectativas en Dios. Pues hoy te digo de parte del Señor, sigue peleando, sigue luchando, no desmayes, no vuelvas atrás, no renuncies, no abandones el barco, no le dejes a otro la responsabilidad. Sabes que abandonas esta responsabilidad para irte a buscar otra responsabilidad. Y eso pasa mucho en los matrimonios. O sea, si tú quieres comenzar de nuevo, buscas a otra pareja para vivir con esa pareja nuevas expectativas y la pregunta es, si quieres comenzar de nuevo, ¿por qué no comienzas de nuevo con la mujer, con el hombre que ha estado contigo desde el principio? ¿Sabes qué? No podemos seguir teniendo una mentalidad de cobardes, de huir de los problemas, como estos marineros. Silenciosa, sigilosamente, solapadamente, se fueron a la proa del barco, disque a hacerlos creer que estaban lanzando las anclas de proa, pero en realidad lo que estaban buscando era salir de allí, huir, abandonar y dejar a otros en la responsabilidad. Pues ahí está Pablo, le dijo, no los dejen irse, porque como ellos se vayan, todos vamos a perecer, ellos y nosotros también. Los marineros era importante que se mantuvieran en el barco, como tú también te tienes que mantener en el barco de tu propósito. Esa empresa te necesita a ti, esa familia te necesita a ti, ese matrimonio te necesita, tus hijos te necesitan, tu economía va a salir adelante en la medida en que tú no abandones el propósito, sino que continúes con la expectativa que Dios te ha dado. No abandones tus sueños ni el propósito que Dios le dio a tu vida por las dificultades que se van a presentar en el proceso. Resiste y vencerás. Diga conmigo, voy a resistir, voy a continuar, voy a aguantar, porque el Señor me va a dar nuevas fuerzas. En sexto lugar, aquí hay algo importante, y es que tú tienes que retomar el ánimo y además renovar tus fuerzas. Dice el versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí dice. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hoy quiero invitarte a que tengas ganas, a que no te dejes hundir en las tristezas, en las dificultades, en el dolor, en la depresión. ¿Sabes una cosa? Hay una relación muy directa entre el estado de ánimo y digamos, el anhelo del estómago. Hay personas que, por ejemplo, tienen una dificultad y se resisten a comer, ¿no? Yo no voy a comer, no me da ganas, pierden el apetito, casi como que entran en una especie de huelga de hambre allí, ¿no? Como que para que la gente alrededor, no sé si sea así exactamente en todos los casos, pero ¿por qué no comes? ¿Y por qué no lo haces? Hay otros que no se les pierde el apetito, hay otros que se les aumenta el apetito. Hoy importante es que tú no permitas que los problemas te roben las ganas y el anhelo de vivir. Por eso tienes que retomar el ánimo. No puedes salir del problema con un estado lamentable de temor, de terror, de angustia. Sabes que con una mala actitud no vas a poder afrontar una tormenta. Con un desánimo, con una depresión, con una tristeza, con una nostalgia. Yo no sé por qué estoy metido en esto. Sabes que ya estás en la dificultad. No puedes hacer otra cosa sino pelear para salir de allí. No dejes
que las voces del exterior o las voces del interior, del alma y del corazón, te hagan sentir, ¿yo qué hago aquí? Pues sabes una cosa, tú estás allí porque el Señor sabe que puedes vencer y porque con su ayuda Él te va a sacar adelante. Por eso, como el Señor le dijo al profeta en el capítulo 19, versículo 7 del primer libro de los Reyes, a ti también te digo, el ángel volviendo la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y hoy vengo también a decirte eso, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y esfuérzate, porque largo camino te resta. ¿Tú pensabas que esto era el final? Pues el Señor te dice, largo camino te resta. Tú pensabas que ya no habían esperanzas, que no habían ya nada que hacer. El Señor te dice, no te preocupes, largo camino te resta. Cambia de actitud. Deja la desilusión, derrota el desánimo y además todo sentimiento de fracaso. Con Dios tú puedes superar esta y cualquier situación que se te presente. Deja de venderle a los demás una idea de derrotado. No, deja de venderle a la gente la idea de fracaso, de uno que necesita y merece la lástima de los demás. No, tú no necesitas la lástima de nadie. Tú necesitas el poder de Dios, la fe en sus promesas para salir adelante. La gente puede que te ayude, pero nadie va a darse, digamos, tanto como para cargar tu vida al punto de que ya Él solucione tus problemas. Tú necesitas descansar en el Señor. Dice el texto de Mateo capítulo 11, venid a mí, todos los que estáis cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Trae ánimo y esperanza también, no solo a tu corazón, trae también ánimo y esperanza a los que están contigo. 276 personas, dice el texto, que habían en ese barco. Pues, ¿sabes una cosa? Pablo no solo recuperó el ánimo, sino que le dio ánimo a los demás. Oye, que te conozcan a ti como uno que lejos de traerle preocupación a los demás, que lejos de traerle angustia y zozobra y una palabra de negativismo y de derrota, que te conozcan como uno que cuando llegas a un corazón los animas, los inspiras, los motivas, los ayudas a salir adelante. Que seas tú también uno de esos que se levanta y dice, sabes que vamos a cambiar. Si todo el mundo está triste, pues tú tienes que decir, bueno, ya, deja la tristeza a un lado, vamos para adelante. Ya no vamos a seguir llorando sobre la leche derramada. Vamos a levantarnos y vamos a continuar. Tú eres el encargado de hacer eso en esa empresa, en esa familia, en esa iglesia. Tienes que hacerlo porque a ti Dios te ha dado esta palabra. Y por último, y como séptimo consejo para afrontar cualquiera de las tormentas que se pueden presentar en nuestra vida, es prepárate para recibir tu victoria y para contar tu testimonio. No esperes que la tempestad pase para contar las promesas de Dios, para vivir la alegría de los sueños de Dios. No, ¿sabes qué? Qué lindo es poder decir, ¿sabes qué, Señor? Aún a pesar de la tormenta y en medio de la tormenta, yo me preparo. Levanta las manos. Levanta tu corazón al Señor y dile, Señor, aunque estoy viviendo, aunque estoy en lo más fuerte de la tormenta, aunque estoy en lo más álgido de la tempestad, Señor, yo me levanto y desde ahora digo, Señor, tú me levantarás. Que desde ahora, en medio del tratamiento y quizá a mitad del proceso de la quimioterapia, quizá a mitad del proceso de salir de las deudas, levanta tus manos y desde ya di, Señor, gracias porque yo superaré este problema, porque yo saldré adelante, porque yo cantaré tus alabanzas, porque yo contaré tu testimonio, porque la gente sabrá que tú eres el Dios que interviene en medio de cualquier dificultad. Dice el capítulo 28 ya del libro de los Hechos, y después de haber vivido, el barco al final terminó naufragando, el barco se fue a lo profundo del mar, pero dice la Escritura que todos, en el versículo 44 del capítulo 27 de Hechos, dice, y los demás, hablando de todos los que estaban en el barco, parten tablas, parten cosas de la nave, todos, dice que salieron a tierra, salvaron su vida. Qué hermoso saber que exactamente como el Señor le dijo a Pablo, que nadie iba a perecer, que se iba a hundir la nave, pero que ellos no iban a morir. Ninguno murió porque Dios los había ayudado. Cuando pasó el tiempo, llegaron a un lugar
Ya después de la tempestad tan fuerte, después de los días de zozobra y de angustia, terminaron ellos a la orilla de una isla llamada la isla de Malta, que significa refugio, porque es que Dios te va a llevar a ti a un refugio. Él te va a llevar a un lugar de buenos puertos. Él te va a colocar en un lugar donde definitivamente vas a decir, qué bueno que esto terminó, qué bueno que esto pasó y qué bueno que no abandoné la fe, que no renegué de Dios, que no dañé a la gente. Qué bueno saber que pude cumplir la garantía de mi corazón, que era mantenerme fuerte aún a pesar de la dificultad. Dice el versículo 16 del capítulo 28 de Hechos: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Dice la Biblia que Pablo terminó allá donde, en Roma. Exactamente. En el capítulo 23 del libro de los Hechos, versículo 11, aún no había comenzado la tormenta. Pablo estaba en otra ciudad, no había vivido la dificultad. Dice, a la noche siguiente, versículo 11, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabes por qué Pablo llegó a Roma? No porque los marineros fueron hábiles, no porque el capitán y el piloto de la embarcación fue un buen estratega, no. No porque la tempestad, bueno, cesó y todo se tranquilizó, no. Pablo llegó a Roma porque Dios se lo había dicho. Pablo llegó a Roma porque esa fue la promesa y el propósito de Dios para su vida. Eso quiere decir que tú te tienes que preparar también para cuando Dios cumpla sus promesas contigo. Tú te tienes que preparar también para cuando Dios cumpla sus propósitos, porque los va a cumplir. La palabra del Señor dice, no moriré, sino que yo viviré para contar las maravillas del Señor. Es importante que tú le digas a tu problema, no voy a morir. Económicamente, no voy a morir. Físicamente no voy a morir, mi matrimonio no va a morir, porque voy a contar las maravillas del Señor. Los sueños de mi alma, la empresa, esa expectativa, ese ministerio que anhelo, que deseo, que Dios colocó en mi corazón, no va a morir, porque yo contaré las maravillas del Señor. Pablo debía recordar no solamente que Dios le tenía un propósito perfecto, sino que él tenía que acordarse de esta promesa de Hechos 23:11, de que él iba a llegar a Roma. Porque quiero que sepas una cosa, tarde o temprano, a pesar de cualquier situación o dificultad, tú vas a llegar a ese lugar donde Dios prometió llevarte. No te preocupes entonces por los procesos. Prepárate, sí. Dile, Señor, bueno, voy a vivir un tiempo, voy a vivir este proceso, lo voy a afrontar con gallardía. Y quiero que sepas una cosa. Siento en mi corazón decirte, ¿sabes cuánto tiempo va a durar la tormenta? La tormenta va a durar el tiempo que tú necesites, que tú requieras para aprender a descansar, a confiar y a esperar en el Señor. De modo que, si eso es lo que va a durar la tormenta, apréndelo cuanto antes para que la tormenta simplemente pase. Porque Dios sí nos va a llevar a mayores niveles de gloria. Como lo decíamos al principio de esta enseñanza, ya en el capítulo 4, versículo 17 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, lo que estoy viviendo me está preparando para una mayor gloria. Lo que estoy viviendo me está preparando para un mejor y mayor nivel de fe. Así que confía, como dice el texto de Romanos 8:18, con el que comenzamos esta enseñanza hace una semana. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que quiero que oremos al Señor en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que nos hable al corazón, bueno, seguramente ya te habló con esta enseñanza, pero que tú puedas tomar una decisión respecto de este mensaje. Si tienes que escucharlo nuevamente, escúchalo, toma nota, porque vas a salir adelante, vas a salir en victoria y vas a contar el testimonio. Quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor que te ayude en este tiempo. Padre, Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por la vida de cada persona, Señor, que hoy nuevamente se dio cita en esta enseñanza. En una cita divina nos encontramos ellos y nosotros en torno a tu palabra
para escuchar, Señor, lo que tú querías decirnos. Vamos a levantarnos con fe, con vehemencia, porque tú estás con nosotros. No hay dificultad, no hay tropiezo, no hay tormenta, no hay enfermedad, no hay diagnóstico, no hay crisis económica que pueda llevarnos a la derrota ni al fracaso, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado, dice la Escritura, nos infundirán aliento. Y tú nos garantizas con tus promesas y con tu palabra que todo va a estar bien. Señor, quiero darte gracias por la vida de cada persona que en este momento, Señor, se encuentra oyendo este mensaje. No es casualidad que tú lo hayas puesto aquí. No es casualidad que estés aquí, te dice el Señor. Dios está contigo. El Señor te dice, yo voy a estar a tu lado, te voy a cuidar, te voy a sacar adelante. Seca las lágrimas del corazón. Seca las lágrimas de tus ojos. Espera con expectativa lo que voy a hacer. No te he dejado, no digas que te he abandonado, no presumas que me he olvidado de ti, te dice el Señor. Yo estoy contigo, yo soy el Dios que te cuida, hasta el día de hoy te he cuidado, no te he fallado. Oye bien, te dice Dios, no te he fallado, no te fallaré. La promesa que te di fue que contigo estaría yo en la angustia, que te iba a glorificar, que te iba a saciar de larga vida y que te iba a mostrar mi salvación. Pues Dios te dice, yo te voy a mostrar mi salvación. Yo te voy a mostrar que en mis manos tú estás seguro, que debajo de mis alas estarás protegido. Por eso, llénate de esperanza y de expectativa, porque Dios, ese Dios grande, te dice, hoy yo estoy contigo. No temas. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Dios que te cuida y te protege. Gracias te doy, Padre, por tu palabra y por este mensaje que de seguro llegó a cada corazón que lo necesitaba, sabiendo, Padre, que tú tienes una promesa y que esto que hoy estamos viviendo solo será la antesala de una mayor gloria, la que tú tienes reservada para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que te siga bendiciendo, que te siga acompañando. Acuérdate que no estás solo. Dios está contigo. Y si tienes en algún momento una necesidad, si de repente tienes una angustia en el corazón, si quieres hablar con un pastor, con una persona que te escuche, pues aquí están todos los datos de nuestro ministerio. Escríbenos, déjanos tus necesidades de oración, porque vamos a acompañarte en oración. Comunícate ya sea con nuestras distintas plataformas digitales del Ministerio Semilla de Vida o ve también a mi propio, espacio en Instagram, en Facebook. Escríbeme. ¿Sabes una cosa? Estoy atento. Si necesitas una oración, un consejo, una palabra, pues desde luego que con la ayuda del Señor vamos a ayudarte. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, comunícate conmigo, que vamos a ayudarte a ubicarte en la iglesia más cercana al lugar donde te encuentras, para que puedas seguir creciendo y avanzar en tu camino de fe. Si esta palabra te bendijo, compártesela a otras personas. Ora por el ministerio Semilla de Vida. Siembra en este ministerio que desde luego el Señor ha usado y seguirá usando para traer fe, para traer esperanza. La próxima semana, la próxima vez que nos veamos en este espacio, vamos a tener la oportunidad de dar inicio al seminario En Defensa de Nuestra Fe. Argumentos que nos van a ayudar a controvertir a aquellos que quieren hacernos creer que por ser creyentes no somos gente de convicciones y de certezas. La Biblia está llena de promesas y de propósitos y nosotros vamos a saber qué responder para aquel que demande razón alguna de la esperanza que hay en nosotros. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad aquí, en este espacio del Ministerio Semilla de Vida. Hasta entonces y muchas bendiciones para todos.